y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam el-Mahdi, Nasser Mohammed el-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración se escribió el 8 de noviembre del 2022, cuyo título: El motivo de la ausencia, en voz e imágenes del príncipe Mohammed bin Salman en la cumbre climática que reunía a los líderes mundiales en Sharm el-Sheikh. En el nombre de Dios, el Uno, el Omnipotente, y que las bendiciones de Dios sean con todos los elegidos y bondadosos profetas de Dios, y sean también con los que les siguieron sus llamadas para adorar solamente a Dios, sin asociarle nada, tanto en las primeras generaciones como en las últimas, así como en la alta asamblea hasta el día del juicio final. La verdad sale a la luz y se vislumbra claramente para toda persona cuerda, de entre los árabes en particular, así como de entre el resto de los mundos en general. Sobre todo, para aquellos que siguen la historia de la aniquilación del príncipe heredero del reino de Arabia Salmaní, el príncipe Mohammed bin Salman. Ha llegado la fecha de la cumbre apolítica de los líderes mundiales, el gran evento histórico que reúne a todos los líderes mundiales, árabes y no árabes, y el motivo de su reunión es la guerra climática de Dios por tierra, mar y aire. ¿Acaso visteis al príncipe Mohammed bin Salman aparecer en la cumbre climática entre los líderes mundiales, en voz e imágenes en vivo y en directo, sin engaños mediante falsos montajes ni fabricaciones? Lejos de eso, muy lejos, están los farsantes fabricadores de vídeos falsos para lograr crear un vídeo de Mohammed bin Salman en el que aparece en voz e imágenes en vivo y en directo, hablando sobre nuevos temas de la actualidad mundial, siendo una verdad sobre la realidad real. Como en el ejemplo de la cumbre climática, que reúne a todos los líderes de los países árabes y extranjeros, como en caso de la cumbre mundial de Sharm el-Sheikh, que se inauguró el lunes 7 de noviembre del 2022, en presencia de la mayoría de los jefes de Estado árabes y no árabes, y el príncipe Mohammed bin Salman estuvo ausente en la cumbre que reunía a los líderes mundiales en la ciudad de Sharm el-Sheikh. ¡Qué maravillas, oh pueblos del mundo! Dado que Mohammed bin Salman no se habría perdido la emisión en vivo para aprovechar la oportunidad de aparecerse ante las cámaras en medio de los líderes árabes y no árabes, puesto que su mayor afán era que le encanta exhibirse presumido, estando él contento, alegre, orgulloso y sonriente, el príncipe Mohammed bin Salman el arrogante. Asimismo, Mohammed bin Salman estuvo ausente de emitir su histórico discurso, que siempre ha cantado en su vida antes de su muerte. Y ahora viene la oportunidad a Mohammed bin Salman para aparecerse públicamente ante las cámaras con los líderes del mundo, reunidos en la gran sala de Sharm el-Sheikh. Para aparecer con ellos en vivo y en directo, en voz e imágenes vivas, se suponía que debió emitir su discurso sobre la iniciativa saudí antigua, con respecto a la península arábiga, que cantó en múltiples ocasiones antes de su muerte, que hará que la desierta península arábiga sea la Europa del Medio Oriente Verde, para prevenir el calentamiento global que causó desastres climáticos, esto según como afirmaron Mohammed bin Salman y los ateos semejantes a él. Por eso los líderes mundiales se reunieron para limitar el calentamiento global, según sus afirmaciones. Entonces, la iniciativa de Arabia Saudita trataba la reducción de los desastres climáticos. Un discurso que se iba a emitir en frente de todos los líderes del mundo reunidos en Oriente Medio, en la cumbre del clima, en la sala de Sharm el-Sheikh, estando él orgullosamente contento. Pero tanto su dinero como el dinero de la familia Al-Salman en general no y nunca podrán resucitar al príncipe heredero Mohammed bin Salman de su muerte clínica desde la fecha del 3 de febrero del 2022. Quizás aquellos que no quieren hacer uso de razón quisieran decir: párate un poco, ni un paso más, oh Nasser Mohammed el-Yamani. ¿Acaso estás subestimando nuestras mentes al afirmar la muerte del rey Salmán y su príncipe heredero Mohammed bin Salman, más la muerte de un tercero como refuerzo procedente de Dios,
Ese es el príncipe Khalid bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. ¿O es que buscas el agrado de los huthíes con esta declaración tuya? Entonces, el califa de Dios sobre los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani os responderá diciendo: que Dios acabe con ustedes, con los huthíes, con los reformistas, con los fascistas, con los transicionalistas, con todos los sangrientos partidos yemeníes, así que acabe también con todos los líderes árabes criminales que no quieren hacer uso de razón para responder al pregonero de la verdad procedente de su Señor, sino mediante un castigo doloroso, y que la maldición de Dios caiga sobre los mentirosos que ocultan el testimonio que les viene de Dios. ¿Y quién es más injusto que quien oculta el testimonio que le viene de Dios? Y ciertamente Dios no guía a la gente arrogante e injusta, y han sido muchas las veces que traté de salvaros, ¿por qué habría de sentir lo que le va a suceder a un pueblo criminal? Y fueron muchas las veces que les aconsejé, pero sin embargo no les gustan lo que de bien os aconsejan. En verdad, fueron muchas las veces que les aconsejé y les advertí que Dios no hizo de las muertes de los 3 miembros de la familia real al-Salman, sino una lección y exhortación para los que transgredieron a mis seguidores ansar saudíes en el satánico reino salmaní. Que Dios no los libre ni les haga subir de rango a los criminales de entre ellos. ¿Cómo es que se atrevieron a encarcelar a los partidarios del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, en el reino de Arabia Saudita? Más bien, fueron sentenciados a decenas de años de prisión. La mayoría fueron condenados a 20 años, y el resto a 10 años. Lejos de eso, muy lejos. ¿Acaso la llegada del alba no está cerca? Y su crimen cometido no fue sino porque siguieron al imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, quien llama a la gente para adorar a Dios solo sin asociarle nada, y les advierte de no invocar a nadie junto a Dios. Dado que eso es una asociación con Dios el Grande, el hecho de suplicar o invocar a alguien junto a Dios, y el politeísmo, es la mayor injusticia que puede llegar a cometer el uno contra sí mismo. Y quien niega la llamada del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, incurrirá en la ira de Dios y su destino será el infierno. ¡Qué final tan miserable! Eso es porque cuando se invoca a Dios solo os negáis a creer, pero cuando se le atribuye a algunos intercesores creéis. Pero el juicio pertenece a Dios, el excelso, el grande, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 40, versículos del 10 al 14. De hecho, la llamada del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, se basó en la clara visión de Dios, el Gran Corán, libre del politeísmo y del sangriento terrorismo global, sino una misericordia para los mundos, y quien quiera que haya leído la verdadera declaración interpretativa del Corán, del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, es testigo de ello, y su mente da testimonio de que la llamada de Nasser Muhammad al-Yamani es verdaderamente una misericordia para los mundos. Y lo que me obligó a recordarles esto son las personas que desconocen la historia de Al-Salman, dado que creen que el anuncio de las muertes del rey Salman, su príncipe heredero Mohammed bin Salman y el ministro de defensa Khalid bin Salman era mera política o venganza mediante palabras, o para obtener la complacencia de otra gente de entre sus enemigos, y busco refugio en Dios de la ira de Dios. Y el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani no es de los que buscan la complacencia de los siervos de Dios, a expensas de la complacencia de Dios el Señor adorado.
y a expensas de mi credibilidad, y perjudicaré así mi llamada al camino de Dios mi Señor durante 18 años. Luego sacrificaré mi llamada para vengarme de la familia de Al-Salman, hablando mentiras. Y lo que me interesaba era demostrar con pruebas sus muertes, después de que hayan sido aniquilados mediante el COVID de la muerte súbita, que no deja a nadie con escapatoria, y son muchas las pruebas que presentan los analistas, y no me importan en nada, dado que sabía de parte de Dios lo que ellos no saben. Antes de las evidencias de la muerte del príncipe heredero Mohammed bin Salman, más bien, eso fue precedido por un desafío de palabras duras a todos los incrédulos obstinados antes de sus muertes, en particular al príncipe heredero del reino de Arabia Salmaní, Mohammed bin Salman, y su hermano el ministro de Defensa Khalid bin Salman. Asunto zanjado, y pueden encontrar los detalles de esta historia en la portada de nuestra página web, en la sección de la historia de la muerte del rey Salman y las muertes del príncipe heredero Mohammed bin Salman y el ministro de Defensa Khalid bin Salman, a modo de exhortación y lección para aquellos que reconsideran en el siguiente enlace. ¿Por qué no te has exhortado de ello, oh presidente de Yemen, Rashad al-Alaymi? ¿Por qué les ocultas la verdad a los mundos por simples intereses mundanos, mientras que sabes muy bien y con certeza que Nasser Mohammed Liemani es de los veraces, al anunciar la muerte del rey Salman, su príncipe heredero Mohammed bin Salman y su ministro de defensa Khalid bin Salman? Como saben muy bien los altos mandatarios de entre los huthíes, que no llegaron a matar al ex líder yemení Ali Abdullah Saleh, y de hecho no saben absolutamente nada acerca de él. De todos modos, ¿en qué me puede beneficiar el ex líder yemení Ali Abdullah Saleh, sino en dar un solo discurso en el que se dirigirá al pueblo yemení una gran sabiduría de Dios, si lo llega a dar según las noticias de Dios el Señor de los mundos? Y no lo hice por mi cuenta, y Dios hizo de la vida de Ali Abdullah Saleh ser una señal para los mundos. Y no es que lo vaya a resucitar después de su muerte, más bien, porque sé por parte de Dios que está vivo y tiene sustento, según las noticias procedentes de Dios el Señor de los mundos. Asimismo, el rey Salman, el príncipe Mohammed bin Salman y el ministro de Defensa Khalid bin Salman se encuentran entre los muertos, y uno de ellos todavía está clínicamente muerto, y se encargan de torturarle nuestros aliados en la vida mundana y en la última de entre los ángeles cercanos. Le golpean de frente y en la espalda con la muerte vergonzosa, después de que Dios lo aniquilara mediante el COVID de su firme estratagema, en un abrir y cerrar de ojos, o incluso más cerca. ¿Acaso no se os retribuye sino solamente por lo que habéis cometido, para que Dios haga de él un signo, una exhortación y un ejemplo para los mundos? Sin embargo, a la gente que no cree no les sirven de nada los signos ni las advertencias. De todos modos, la pregunta que aún surge por sí sola, desde que Mohammed bin Salman se ausentó de los Juegos Olímpicos de Pekín, en la fecha del 4 de febrero del 2022, dado que Dios lo aniquiló en la fecha del 3 de febrero del 2022. Y la pregunta que todavía surge por sí misma para los inteligentes es, ¿dónde está Mohammed bin Salman ausente y no aparece en las emisiones en vivo que tratan nuevos temas en la escena política mundial, si sois de los veraces? Hay que ver la confusión que generan los canales y sitios de noticias sobre Mohammed bin Salman, el personaje más influente y importante según ellos, que si Mohammed bin Salman liberó a los prisioneros de guerra ucranianos, que si Mohammed bin Salman ordena los proyectos de los hombres y los genios, pero solo son noticias falsas de la agencia Span News, entre paréntesis, Saudi Press Agency, y las agencias que son similares a ella, y luego los canales lo publican, y no se pararon a pensar los oyentes de estos canales que no hay ni un solo vídeo del príncipe Mohammed bin Salman en el que hace referencia a la crisis de la guerra ruso-ucraniana. Oh vosotros que desviáis a la gente con vuestras falsas noticias, y que desgraciadamente los oyentes os creen, y que lamentablemente nunca llegaron a pensar
en que no hay ni un vídeo nuevo en el que sale Mohammed bin Salman hablando en voz e imagen de nuevos temas de la escena política del panorama internacional, y nunca llegaron a escucharle hablar de la crisis de la guerra ruso-ucraniana en ninguno de sus vídeos. ¿Acaso no les dije que sé de Dios lo que vosotros no saben, y que está clínicamente muerto hasta cuando Dios quiera, y que luego morirá? He aquí él no asistió a la cumbre internacional de líderes mundiales en Sharm el-Sheikh, y que no podrán los cortos de vida de entre la familia real al-Salman, que Dios acorte sus vidas y la de sus aliados, a que devuelvan a Mohammed bin Salman a la vida de nuevo. Por eso se continuó con la confirmación de la noticia del desafío con la verdad, de que no y nunca asistirá Mohammed bin Salman a la cumbre climática entre los líderes mundiales, para dar su discurso en la sala de reuniones de los líderes mundiales en Sharm el-Sheikh, dado que los fabricantes de montajes no y nunca podrán hacer eso. Dado que hay miles de periodistas árabes y no árabes que están cubriendo la ceremonia en vivo, de forma real, y no es un montaje como sucedió en la cumbre de Jeddah, por lo que llegaron a un callejón sin salida, pero a causa de la llegada del día de la celebración de la Cumbre Internacional del Clima de los líderes mundiales en Sharm el-Sheikh, la familia Salman se encontraron a sí mismos incapaces de fabricar montajes, pero la peor de las calamidades son las que te hacen reír. Y no hicieron nada los fabricantes sino crear una cumbre ficticia por su cuenta en Sharm el-Sheikh, y eso para que les sea posible fabricar montajes. ¿O es que Mohammed bin Salman realmente llegó a dar su discurso en presencia de los líderes mundiales árabes y no árabes? Y repito la pregunta por segunda vez y digo, ¿acaso Mohammed bin Salman asistió a la cumbre del clima que unía a los líderes mundiales y llegó a dar su discurso en voz e imágenes en vivo, como dieron sus discursos los demás líderes mundiales en vivo y en directo, desde la sala de reuniones de la cumbre climática en Sharm el-Sheikh? Entonces, ¿qué es lo que le impidió a Mohammed bin Salman dar su discurso frente a los líderes mundiales para evitar asistir a la cumbre climática que unía a todos los líderes mundiales? Puesto que no se vio con ellos el pasado lunes y su avión viajó a Sharm el-Sheikh para actuar falsamente en una cumbre solitaria y aislada de la cumbre climática, para que los periodistas y los líderes mundiales no descubran el asunto de la fabricación de los montajes, para hacerles creer a los que no hacen uso de razón que Mohammed bin Salman dio su discurso frente a los líderes mundiales en la cumbre climática. Pero cuando investigarán, descubrirán que solo se trata de una confusión de noticias falsas, y que Mohammed bin Salman no asistió a la cumbre climática de Sharm el-Sheikh, por lo que no encontrarán ningún rastro de él que les indicará que realmente llegó a asistir a la cumbre de Sharm el-Sheikh que unía a los líderes mundiales. Por lo tanto, ¿quién está subestimando a la inteligencia de la gente? ¿Acaso es Nasser Mohammed el-Yemeni o el resto de los satánicos humanos de entre la familia al-Salman y sus semejantes? Y sé con certeza que llegarán a un callejón sin salida, como el camino que lleva a la muralla de Dhul-Qarnayn en la cumbre climática entre los líderes mundiales, dado que es imposible actuar o crear montajes falsos, porque esto es verdaderamente imposible, por lo que serán delatados, ya sea haciendo uso de CD, cortando y montando clips de vídeos, o mediante actuaciones de actores enmascarados con máscaras realistas, que sólo serán delatados por la voz. Por lo que los líderes de los países no árabes sabrán que verdaderamente están actuando y fabricando montajes falsos, y de entre ellos hay quienes lo saben, pero lo ocultan, especialmente esos que son sus aliados leales, y de entre los árabes hay quienes lo saben y lo ocultan a cambio de dinero para desviar a la gente de los signos de Dios de exhortación y lección para los mundos, tal como sucedió en la cumbre de Jeddah, excepto Joe Biden, que no lo sabía. Pero la cumbre que reunía a los líderes mundiales celebrada en Sharm el-Sheikh era una reunión internacional de todos los líderes mundiales, por lo que la familia al-Salman y sus aliados más leales no pudieron resucitar a Mohammed bin Salman de su muerte clínica para dar su discurso sobre nuevos temas de la actualidad mundial en la misma sala en la que se reúnen todos los líderes mundiales en la cumbre climática.
¿Acaso el motivo de su reunión no fue otro que los desastres climáticos? Pero la familia Al-Salman y sus aliados fueron incapaces de fabricar montajes debido a la gran presencia de líderes mundiales y periodistas en la cumbre climática. Por eso celebraron una cumbre por su propia cuenta, aislada para que les sea posible fabricar y engañar a la gente ingenua. Y esto es para que la mayoría de los mundos piensen que Mohammed bin Salman llegó a dar un discurso frente a los líderes mundiales en la sala de la cumbre climática, frente a esa gran multitud de líderes mundiales. Ministros y periodistas, mientras si alguien que usa su mente llega a ver el vídeo encontrará que evitó a todos los líderes mundiales y no pronunció su discurso con ellos con el pretexto de la iniciativa de Mohammed bin Salman. Es como si no estuviera en condiciones de estar entre los líderes mundiales en su sala de reuniones en la cumbre del clima de Sharm el-Sheikh. Más bien, lo más importante es que Mohammed bin Salman el enmascarado o el falso vino a la ciudad de Sharm el-Sheikh para dar su discurso de iniciativa desde un apartamento o un sótano, y luego crearán falsos montajes. Y evitó la sala en la que se encontraban los líderes mundiales, y esto para que les sea posible a los autores de la serie de actuaciones falsas crear montajes falsos. ¡Qué maravilla! Es como si las personas ocultas de entre los árabes fueran como las vacas, no hacen uso de razón en absoluto. Que la maldición de Dios caiga sobre ellos, aquellos que callan la verdad de entre los árabes y los no árabes, o que la maldición de Dios caiga sobre Nasser Mohammed el-Yemeni, si es de los mentirosos, y el juicio le pertenece a Dios, el mejor de los jueces. Así que prepárense para más calamidades generadas por la guerra de Dios mediante el COVID de su firme estratagema, la coroniana, que infectará vuestros cuerpos, así como calamidades generadas por la guerra de Dios climática, que caerá cerca de vuestros hogares hasta que llegue la promesa de Dios de hacerles obedecer a su califa, puesto que las guerras de Dios coroniana y climática continuarán hasta que llegue la promesa de Dios de hacer a todos los mundos obedecer a su califa, puesto que esta es la decisión de Dios y su insistencia en completar su luz para los mundos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículo 21. Incluso si llegan a detener por completo la rueda rutinaria de la vida cotidiana de todos los pueblos del mundo, Dios no disminuirá el calibre de su guerra climática, dado que no tiene nada que ver con los gases de escape que emiten las fábricas de combustibles fósiles y de carbón, según como ustedes afirman, lejos de ser verdad muy lejos, y les juro por Dios el Señor de la tierra y de los cielos, que la causa del aumento del calibre de la guerra de Dios climática es debido al acercamiento del planeta de fuego Sáhar, que su paso será repentino sobre el planeta de los hombres en la noche de su llegada, que sorprenderá emergiendo sobre el planeta de los hombres desde el sur de la tierra, viniendo desde el lejano polo norte antes de girar por el sol en dirección tierra, que de hecho la noche de su paso está muy cerca, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 37 al 40. Estos son los versículos claros y unívocos del libro, que encontrarán su verdadera aclaración en la realidad real. A pesar de que sois testigos oculares
de que el efecto sobre la Tierra que ha generado el acercamiento del planeta Sácar se ha duplicado más de lo que pueden llegar a imaginar. Así pues, ¿a dónde irán? Hasta que hizo lo que los científicos del clima han estado afirmando, que la causa del calentamiento global era debido al carbono fósil, se ha convertido en una mera hipótesis especulativa que puede ser correcta o incorrecta. Y es así como Dios sacudió lo que creían. Pero yo soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi, Nasser Muhammadin al-Yamani. Dios ha establecido mi conocimiento sobre los fundamentos físicos y científicos más precisos del libro de Dios, el Gran Corán. Y indudablemente los ateos negadores de Dios el Señor de los mundos sabrán que les somos veraces en todo, y que la maldición de Dios caiga sobre los mentirosos. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa de Dios sobre los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.